Buenas, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy tenemos aquellos hechos que estuvieron muy cerca de ocurrir, pero nunca ocurrieron y hubiesen cambiado la historia de la Fórmula 1. Y no solo eso, sino hubiesen producido un efecto dominó en toda la historia de la categoría. ¿Qué hubiese pasado si... Vamos con el video. Bien, y vamos a hablar de aquellos hechos que hubiesen cambiado la historia de la Fórmula 1 y producido un hecho dominó en la categoría mayor del automovilismo. Por ejemplo, en 1968, el fallecimiento de Jim Clark en una competencia de Fórmula 2 en Alemania, en Hockenheim. Clark, con 2 títulos mundiales, 32 años, y habiendo ya superado el récord de victorias de Fangio, 25-24. ¿Hubiese llegado Clark a empatar o superar al hombre de Balcarce? Por ejemplo, si ese año no fallecía Jim Clark, seguramente Graham Hill no hubiese conseguido su segundo título en 1968. ¿Qué hubiese pasado? Realmente es una verdadera incógnita porque Clark era considerado por muchos en ese momento el mejor piloto y luego inclusive el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. También el caso de Jackie Stewart en 1973. Ese año Stewart decidió ponerle punto final a su carrera en la Fórmula 1 apenas empezada la temporada. Por cuestiones de seguridad, él ya no se sentía cómodo. Y ya tenía 3 títulos y 34 años. Ese año iba a conseguir 27 victorias ya en su haber, un récord que se iba a mantener hasta 1987, que iba a ser superado por Alain Prost. Ese año, el 73, Stewart logra su tercer título y se retira, pero se retira una carrera antes, y justo antes de que termine el campeonato, y antes de lograr su carrera número 100 debido al fallecimiento de su compañero de equipo y amigo François Severt, Stewart dijo: hasta acá llegué. Realmente tenía muchísimas posibilidades también de empatar lo que era en ese momento parecía inalcanzable, el récord de 5 títulos de Juan Manuel Fangio. Yo creo que lo hubiese podido empatar Jackie Stewart, otro escocés volador que se retiró, él sí por decisión propia, con 3 títulos y 27 victorias a los 34 años. Algo que es más que obvio es que si Niki Lauda en 1976 no sufría ese tremendo y horrible accidente en Nürburgring, hubiese logrado el título. James Hunt no tenía forma de alcanzarlo en condiciones normales y hubiésemos tenido un Lauda campeón en el 75, en el 76 y en el 77, 3 veces campeón de manera consecutiva, y en el 78 ya con los Lotus le iba a ser muy complicado. Pero ¿qué hubiese pasado con Reutemann si Lauda no tenía ese accidente? Porque recordemos que Ferrari lo contrata al argentino Carlos Alberto Reutemann para suplantar a un Lauda que Ferrari no daba nada por su regreso, y si regresaba lo daban prácticamente como que iba a ser un desastre. ¿Qué hubiese pasado con Reutemann? ¿Hubiese seguido en Brabham Alfa Romeo, donde él sentía que se estaba estancando con esta nueva unión de Brabham y Alfa Romeo? ¿Qué hubiese pasado? Bueno, en los hechos reales, Reutemann fue a Ferrari. Pero ¿qué hubiese pasado si Reutemann, cuando estaba en Ferrari, se quedaba 77 que estuvo, 78 que estuvo y 79 que se fue? Si se quedaba en el 79, seguramente iba a ser campeón. No iba a ir Jody Scheckter a Ferrari y Scheckter no iba a ser campeón. Y seguramente el argentino Reutemann en el 79 iba a lograr el título. ¿Qué iba a pasar en el 80? Y seguramente no lo iba a poder defender porque la Ferrari iba a estar muy mal. ¿Qué iba a hacer en el 81 Reutemann? Si iba a Williams, iba a seguir compitiendo con Ferrari y siendo protagonista, ganando algunas carreras, y en el 82 seguir con ese motor turbo de Ferrari y poder luchar el título. O si iba a ir a Williams en el 81, pero ojo, con un título bajo el brazo, y no iba a firmar cualquier contrato como firmó con tal de irse de Lotus, y firmó cualquier cosa en Williams de correr como segundo. Es más, Williams iba a tener el campeón del 79 con Reutemann y el del 80 con Jones. ¿Qué iban a hacer en el 81? Que gane el que gane. Realmente algo que hubiese sido más que interesante. Y hablando del 82, la dupla Villeneuve y Pironi en Ferrari, ¿qué hubiese pasado con esa dupla? Lamentablemente Villeneuve perdió la vida apenas empezó el campeonato, pero Pironi lideraba el mismo ya entrada la segunda parte, hasta que tuvo un tremendo accidente en Hockenheim, donde le costó la carrera en la Fórmula 1. Lideraba cómodamente el campeonato Pironi rumbo al título. ¿Qué hubiese pasado? ¿Y qué hubiese pasado si estos dos pilotos seguían en Ferrari? ¿Qué hubiese pasado con René Arnoux, que se fue a correr en el 83 a Ferrari porque se llevaba mal con la dirigencia de Renault y con Alain Prost? ¿Dónde hubiese ido Arnoux? ¿Se hubiese quedado sin correr? ¿Hubiese seguido en Renault? Lo dudo. ¿Dónde hubiese ido?
y tampoco hubiese regresado Patrick Tambay a la Fórmula 1 y nunca hubiese ganado una sola carrera en la máxima categoría Patrick Tambay. ¿Qué hubiese pasado en el 83 si Alain Prost con su Renault gana el título? Porque recordemos que Prost lideró casi toda la temporada, inclusive hasta la última carrera donde pierde el título, y Renault le echó la culpa a Prost de que perdió el título Renault y él culpa de el propio Alain Prost. Así que Alain Prost fue echado de Renault. Pero ¿qué pasaba si Prost lograba el título? ¿Iba a seguir en Renault? Obviamente, en 1984, con el equipo en decadencia como fue realmente o no. O Renault se iba a seguir sintiendo en el tope de la Fórmula 1, manteniéndose allí. O iba a empezar la debacle. Yo calculo que iba a empezar un poquito la debacle porque en la segunda parte del 83 ya venía medio flojo. Pero ese no es el punto. El punto es que Prost se hubiese quedado en Renault. ¿Y qué iba a pasar en McLaren? Iban a seguir Watson y Lauda, porque recordemos que Marlboro lo contrató a Prost y echó de un día al otro a John Watson. Entonces iban a luchar el título Watson y Lauda. Y ojo, porque Watson, como con compañero de Niki Lauda en el 82 y en el 83, terminó por delante John Watson de su compañero en McLaren 82 y 83, Niki Lauda. ¿Y qué hubiese pasado en el 84? ¿Hubiese sido campeón John Watson? Yo creo que tenía muchísimas probabilidades porque tenía también mucha experiencia ya corriendo. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, en el 91 si Jean Alesi hubiese respetado ese contrato que había firmado con Williams para el 91 y no seguir su corazón latino e irse a Ferrari? ¿Hubiese protagonizado una lucha por el título junto a Senna y a Riccardo Patrese en el 91? Porque seguramente, recordemos que Nigel Mansell en el 90 había decidido retirarse y Williams lo convenció para que cambie su opinión y corra en el 91 con el equipo en ese momento de Didcot. Pero si ya tenían a Alesi, ¿para qué iban a ir por Mansell? Seguramente. Es más, Renault ya tenía un piloto francés, ¿para qué insistir con Mansell? Así que seguramente su compañero hubiese sido quien estaba en Williams desde la última carrera del 87, Riccardo Patrese. Y además Patrese estaba trabajando ya con Williams Renault desde 1989 con esa unión. Así que en el 92, ¿quién hubiese manejado ese tremendo Williams superpoderoso? Alesi, Patrese, ¿quién hubiese sido campeón? Y hubiese vuelto Prost, porque si ya Renault tenía un francés con Jean Alesi, hubiese insistido para que vuelva Prost y ganen un título la combinación Renault y un piloto de Francia. Vaya uno a saber, ¿no? Y lo que se preguntan todos, ¿qué hubiese pasado en el 94 con Ayrton Senna si no tenía ese tremendo y fatal accidente en San Marino en Imola el 1 de mayo? ¿Hubiese peleado el título con Schumacher? ¿Se lo hubiese ganado? ¿Qué hubiese pasado con Damon Hill? Nunca hubiese sido promovido primer piloto, hubiese sido un muy buen segundo piloto y a lo mejor se iba hasta otro lugar a correr y probar suerte. Senna tenía 2 años de contrato con Williams, ¿y qué iba a pasar después? Muchos dicen que ya en el 96 se iba a ir a Ferrari para terminar allí su carrera. ¿Y qué hubiese pasado con Schumacher entonces? ¿Hubiese ganado 2 títulos? ¿Se hubiese ido a Ferrari? ¿Hubiese ido al principio del milenio, a fines del milenio? ¿Qué hubiese pasado con Schumacher y su millonario contrato en Ferrari? Porque si no era a lo mejor bicampeón, tampoco le pagaban esa millonada. ¿Qué hubiese pasado con Schumacher? Y hablando de Damon Hill, para el 98 Damon Hill tenía casi todo arreglado con McLaren, Mercedes. Pero ¿qué pasó? Ron Dennis le dijo: te pago 2 millones más 1 millón por carrera ganada. Esto fue en el 97, para el 98. Lo cual Damon Hill sintió que era un insulto, porque además Damon Hill iba a ganar menos de quien él iba a reemplazar en McLaren, a Mika Häkkinen. Seguramente Damon Hill en el 98, que estaba en un muy buen nivel todavía, hubiese ganado 6, 7 u 8 carreras o más, y hubiese ganado 10 millones de dólares o más, y hubiese peleado el título y hasta inclusive poder ganarlo contra Schumacher y tal vez contra Coulthard también, el trío ese luchando el campeonato. Pero la pregunta es no solo qué hubiese pasado con Damon Hill, sino qué hubiese pasado con Häkkinen. ¿Dónde iba a correr Häkkinen? ¿Nunca hubiese logrado el título? ¿Dónde hubiese corrido? ¿En Jordan? ¿Dónde hubiese ido a parar Mika Häkkinen en su futuro? ¿Hubiese vuelto a McLaren y ganar algún título? ¡Qué incógnita! Otro caso, y otra vez McLaren de por medio, el caso de Alonso, que entra como bicampeón a McLaren. ¿Y qué hubiese pasado si Ron Dennis le daba apoyo a Alonso y le decía a Hamilton: aguanta este año, démosle el apoyo a Fernando Alonso, que es el bicampeón reinante de la Fórmula 1 y se ha unido al equipo, y el año que viene, en el 2008, tienen vía libre los dos para el título? Seguramente en el 2007 Alonso hubiese sido campeón porque Raikkonen, vamos a ser francos, ganó el título de pura casualidad. Y en el 2008, miren si Alonso ya con el envión del 2007 podía ganarlo, lo cual era algo completamente normal y tenía contrato con McLaren. O sea que hubiésemos tenido a Alonso campeón.
¿Y qué pasaba en el 2009 si Ross Brawn no podía comprar a Honda y Honda tampoco quería vender el equipo a Ross Brawn y quería que todo se acabe allí mismo? No iba a correr Jenson Button, no iba a correr Barrichello, obviamente Button iba a ser campeón. ¿Y quién iba a ser el campeón? Sebastián Vettel, seguramente que fue el subcampeón y no iba a tener directamente ningún tipo de rivales y ni se iba a hablar prácticamente de ese doble difusor. O sea que imagínense lo que hubiese sido 2000 a 2004 Schumacher, 2005 a 2008 Alonso y 2009 a 2013 Sebastián Vettel, reinados tras reinados en la Fórmula 1 y luego la era Mercedes con Hamilton y luego la era Red Bull con Max Verstappen. Cosas que estuvieron muy cerca de pasar, pero no pasaron. Y para que vean a veces la influencia, podríamos decir, del destino y cuando las cosas tienen que pasar o no pasan, esta es una historia real que pasó así. En 1986, Riccardo Patrese y Elio De Angelis eran compañeros en Brabham BMW. No se llevaban muy bien, pero cuando empezaron a compartir el equipo, se hicieron casi amigos, se podría decir. El año no había empezado bien para el equipo y luego de unas carreras van a realizar unos test privados a Paul Ricard en Francia, algo que era muy común en aquellas épocas, y el encargado de hacer los test era Riccardo Patrese. Pero Elio De Angelis, que se había unido al equipo hacía muy pronto, luego de muchísimos años en Lotus, le dijo: Ricardo, me acabo de unir al equipo, ¿me dejás hacer los test a mí? Así entro más en confianza con el auto y con el equipo. Y Patrese le dijo: sí, no hay problema, te cedo el lugar, hacé vos los test en Paul Ricard. ¿Qué pasó con De Angelis? Fue a hacer los tests, se le voló el alerón trasero, perdió el control del auto, el auto se prendió fuego y perdió la vida a los 28 años Elio De Angelis, mientras Patrese estaba en Italia jugando al tenis. Y así se acabó la vida de Elio De Angelis. Esta anécdota, triste anécdota, contada por el mismísimo Riccardo Patrese. Miren si a veces el destino no tendrá que ver. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, activen la campanita cuando tengan que saber que hay un nuevo video. Las campanitas les avisa y nos vemos la próxima. Chau, chau.